Langosta Literaria. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria. Soy César Ramos, editor de Aguilar, de Penguin Random House, y me da muchísimo gusto que nos acompañe en esta ocasión tan especial para platicar con Marcela Turati, quien es la ganadora de la edición más reciente del Premio de Periodismo Javier Valdés Cárdenas. Y también nos acompaña Griselda Triana, compañera de vida de nuestro querido amigo y autor Javier Valdés. El día de hoy hablaremos sobre este premio, sobre cómo surge este premio, sobre el trabajo de la ganadora y sobre también cómo ha sido recibido este premio entre los lectores. Como todos ustedes saben, en mayo de este año se cumple un aniversario más de la muerte de nuestro querido Javier, que fue autor de casa, autor nuestro, con libros que hoy son totalmente referencias del periodismo vivo, del periodismo vital y del periodismo de compromiso, como son Narcoperiodismo, Miss Narco, Con una granada en la boca, entre otros. Javier Valdés demostró con su trabajo que el periodista combativo, comprometido con la pluma, con la verdad, pues pervivirá y estará con nosotros siempre. Mi querida Marcela, ¿cómo te sientes tú como ganadora de este premio? Cuéntanos acerca de tu proyecto. Bueno, pues primero que nada me siento pues muy honrada, ¿no? Primero porque lleva el nombre de Javier Valdés, ¿no? Este premio que además de ser amigo, referente, ¿no? En periodismo pues de investigación y especialmente a mí yo considero pues como mi maestro, ¿no? Que me enseñó a andar por territorios complicados, a reportear ahí y además referente en temas de cobertura de víctimas de la violencia, y también porque quiero mucho a Gris, a su familia, que me siento también muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues es muy, no sé, ha sido como un peso grande, ¿no? Porque este libro es mantener vivo el legado de Javier, es mantener vivos sus temas y lo que él, estamos seguras que veía y que seguiría denunciando, entonces pues eso ha sido un peso, pero también, y una responsabilidad, pero también una alegría, ¿no? Saber que una investigación que llevo 11 años haciendo y siguiendo de un tema que sigo desde hace tanto, pueda salir y bajo el sello de Javier, pues más, pues no sé, me siento muy, muy honrada y muy feliz, ¿no? Mi queridísima Griselda, tú estás, digamos, de la otra parte, del otro lado de esta experiencia, porque lamentablemente la violencia y la muerte a los periodistas en México pues no se detiene. Y no solo es acabar con la vida de los periodistas, yo creo que también es un poco, al ocurrir estos sucesos lamentables, pues las esposas, los hijos también son afectados. ¿Cómo vives o cómo has pasado por esta experiencia terrible, querida Griselda? Hola César, qué gusto saludarte, saludar a Marcela también. Y bueno, ¿cómo vivimos, cómo se vive la pérdida, el asesinato de un periodista como Javier? Bueno, para las familias es un proceso difícil, complejo, doloroso, que necesita y requiere de mucho acompañamiento, de muchas ganas de querer salir adelante, ¿no? Y el asesinato de Javier ha sido difícil, más complicado para mí y para mi familia, porque Javier era un periodista con un alto perfil. Entonces, de alguna manera, eso nos sacó a mis hijos y a mí a hacerle frente a un asesinato que no debió haber ocurrido, de un asesinato que sigue impune, de un asesinato que también ha logrado silenciar a muchas voces, a muchas víctimas que ahora a lo mejor no tienen a quién contar sus historias de vida, ¿no? Entonces,
Eso hace que nuestro proceso de sanación sea un poco más difícil, requiera más tiempo, pero pues aquí estamos, ¿no? Creo que lo importante ahora es, como familia, continuar en nuestra búsqueda de justicia para Javier, para que su crimen ni el de muchas y muchos de sus colegas queden impunes, ¿no? Entonces, un periodista no tiene por qué ser aniquilado por contar la verdad. Entonces, esto es lo que de alguna manera nos mantiene de pie, una de las razones por las cuales nos sostenemos de pie como familia. Así es, mi querida Griselda. Y bueno, pues todos sabemos que este premio de periodismo Javier Valdés nace para honrar su memoria, su trabajo, y se tiene como una especial inclinación en valorar también los trabajos que de alguna manera eran como los de Javier Valdés, siempre dispuestos a empatar con la verdad, con la justicia. Y en este caso, con Marcela Turati, hay un trabajo muy interesante, hay un trabajo que nos habla también de esas víctimas que nadie quiere ver y que nadie quiere dar rostro. Marcela, ¿cómo nace tu proyecto? ¿Cómo es el proceso? Cuéntanos si hubo viajes de por medio, el acercamiento a las personas, el acercamiento, digamos, a estos tristes protagonistas de estas historias. Bueno, mi libro es sobre las masacres en San Fernando, Tamaulipas, especialmente el hallazgo de los más de 200 cadáveres en 2011, en abril de 2011. Fui asignada por la revista Proceso para cubrir esta historia y yo siempre digo que mi alma se quedó atrapada ahí en Tamaulipas, que cuando regresé a la Ciudad de México estaba rara, no sabía dar sentido a ese grupo de cuerpos, ¿no?, que estaban subiendo un tráiler cuando yo llegué, y decenas de familias que llegaban a preguntar, de todo el país, que llegan a preguntar si ahí estaría su familiar desaparecido. Y también pues me encontré con la sorpresa de que la gente de Tamaulipas, las familias de Tamaulipas reunidas ahí para que les hicieran pruebas de ADN, no habían denunciado las desapariciones y aún sentían inseguridad de decir el nombre de su familiar. Entonces, pues esa historia me atrapó por muchas razones. O sea, recuerdo que llegó una mujer que cuando me vio me reclamó y me dijo: ¿eres periodista? ¿Ya para qué vienes? Estuvimos diciendo durante semanas, si no es que meses, que en las carreteras desaparecían personas y nadie nos hizo caso. Parecía que hablábamos desde abajo del mar. Y esa figura de las víctimas hablando desde abajo del mar, darme cuenta luego que en San Fernando se había periodistas, pero no habían podido hablar, ¿no? Tenían prohibido publicar lo que fuera, y darme cuenta que San Fernando no era solo un sitio donde habían sido asesinados 72 migrantes, sino que había decenas, parece que miles de personas desaparecidas. Hay una lista que se habla mucho de que la señora Miriam Rodríguez, antes de que la mataran, tenía 1,000 anotados como desaparecidos. Y entonces, pues de ahí ha sido juntar piezas. Entré 3 veces, no me acuerdo si 3 o 4, a San Fernando cuando pude. O sea, los primeros años estaba muy asustada, la verdad. Entrevisté a mucha gente, hicimos mucho análisis de periódicos, creé un proyecto que se llama Más de 72, con alumnos, también con gente, periodistas de a pie o otros periodistas. Entonces, durante años estuvimos siguiendo toda información que salía de San Fernando hasta que ya pude ir, y de ahí fue también seguir todo este proceso a partir de que el equipo argentino de antropología forense le es permitido por la PGR revisar los casos, y ahí encontrar a las víctimas centroamericanas. Y cada viaje al que me invitaban, algún congreso, algún foro, pues me seguía para buscar a familias, y con mi carro también hacer la ruta de regreso de donde los viajeros habían salido, ir a los pueblos de origen donde la prensa decía que había habido algún fallecido, algún sobreviviente, ir a entrevistarlos a Michoacán, a Guanajuato, a
San Luis Potosí, al Estado de México, no sé, a Querétaro, a diferentes lugares. He hablado con mucha gente y ha sido un proyecto de muchos años que no había podido concluir por miedo. Tenía mucho miedo. Todavía cuando lo escribía tenía miedo. Miedo por la gente, porque pasaron muchas cosas en el Inter, por amenazas que tuve y porque el tema pues, es muy pesado, es difícil de explicar, es muy doloroso y también puede ser horrible, pero yo digo que también esperanzador, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El tema creo yo que es una herida abierta, es una herida viva, es una herida muy dolorosa y en el que intervienen pues no solo los que están y los desaparecidos, sino también intervienen esas víctimas permanentes que son las familias. Y esto, por ejemplo, cuando nosotros leemos parte de tu trabajo, mi querida Marcela, no podemos a veces continuar con la lectura, porque lo que ocurría también con el trabajo de Javier a veces era que uno se sentía que algo nos asfixiaba, que algo se nos hacía un nudo en la garganta, que una presencia fuerte, densa, se recargaba sobre nuestros hombros. Y uno piensa, ¿qué hay entonces con las familias de estas víctimas? ¿Qué hay entonces con los hermanos, las hermanas, los hijos o los padres? Y por ejemplo, Griselda, uno piensa, ¿hay apoyo a las familias? ¿Cómo se da este apoyo? Y por ejemplo, tú, Griselda, en tu caso, que fuiste compañera de Javier, es obvio, como tú lo dijiste, que hubo un interés mediático y como Javier era una personalidad reconocida del periodismo en México, pues de inmediato alguien o muchos alzaron la voz, pero ¿hubo apoyo a las familias? ¿Hubo apoyo a ustedes? ¿Y de qué manera se dio este apoyo? ¿O de qué manera no se ha dado este apoyo, querida Griselda? Bueno, lo que yo te puedo comentar, César, es que a tu pregunta si hay apoyos y cómo se dan a las familias, y en el caso nuestro, al ser un caso muy mediático el de Javier, obviamente, con toda la presión nacional e internacional, los ojos estaban puestos en mi familia, en nuestra familia, y eso de alguna manera contribuyó a que las instituciones responsables de velar por los derechos de las familias víctimas, en este caso indirectas, fluyeran de manera más rápida. Que eso que fluyeran de manera más rápida es entre comillas, porque bueno, la burocracia, si hay algo que desgasta y enferma a las familias, es precisamente el tener que enfrentarse a instituciones que fueron creadas con la finalidad de no dejarlas solas. Entonces, ejercer nuestros derechos como víctimas es un camino lleno de burocracia, de obstáculos que enferman y en muchas ocasiones hacen renunciar a las víctimas de ejercer sus derechos. Y bueno, cuando escucho la palabra apoyo, o sea, digo, es que un apoyo es como si alguien te estuviera haciendo el favor, ¿no? O sea, realmente es una obligación que tiene el Estado con las víctimas, y nosotras como víctimas tenemos que ejercer nuestros derechos como tal. Entonces, obviamente que si para nosotros ha sido menos complicado este camino, para el resto de las familias, para la mayoría de las familias de periodistas asesinados o desaparecidos en este país, es mucho peor. Entonces, están completamente invisibilizados. Quienes tienen la suerte de recibir acompañamiento por parte de alguna organización de la sociedad civil, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras, CPJ, Artículo 19, Propuesta Física, todavía tienen alguna posibilidad, tienen más posibilidades de que puedan ejercer sus derechos como víctimas, ¿no? Pero quienes carecen de acompañamiento,
prácticamente se quedan sin ninguna oportunidad, no nada más de recibir la ayuda que el gobierno tiene por obligación otorgarles, sino que además se quedan sin posibilidad alguna de tener acceso a la justicia. Entonces, creo que eso es lo que me parece más grave. Sí, porque es terrible, pues tú lo mencionas muy bien. Ustedes quizá fueron algo visibilizados, pero ¿cuántas personas se quedan siempre en el anonimato, en la espera eterna? Y Marcela, por ejemplo, cuando tú hablas de esa mujer que te increpa y te dice, ¿para qué vienes ahora? ¿Para qué vienes hasta ahorita si nosotros necesitábamos antes? Uno no puede menos que pensar en todo ese dolor que se acumula. Uno no puede menos que pensar en que es una realidad devastadora que ahoga a las personas. Yo supongo, mi querida Marcela, que hubo algunos momentos, porque no debe ser un momento crítico o determinante que te marca. Supongo que hubo algunos momentos que para ti significaron un antes y un después. Hablabas de que cuando tú regresas a la Ciudad de México las cosas tenían otra perspectiva. Pero ¿cuáles consideras tú, o si quieres contarnos tú, sobre momentos que tú viviste con estas víctimas, que tú viviste en San Fernando, que consideras determinantes y que consideras detonadores potentes de tu investigación? ¿Cuáles fueron estos momentos? Pues primero, al entrar a San Fernando, darme cuenta de que había periodistas y que no podían escribir, ¿no? Eso me sorprendió. O sea, ellos, por ejemplo, a pesar de que ya habían pasado unos 5 años desde la masacre, o 6 años desde la masacre de los 72 migrantes, ellos no conocían la bodega donde fueron asesinados porque tenían la orden de no ir a cubrir nada ni acercarse. Y tenían aprendido que no podían publicar nada de eso, ¿no? En otro momento, pues, entrevistar a la gente fue fuerte en todos los sentidos y trato de reflejarlo en el libro. Toda la gente que me decía que quitara su nombre al final, que ya después de darme la entrevista decía, mejor bórreme, ¿no? Tácheme. Entonces los tachones quedaron ahí en el libro, ¿no? Esos, para que la gente pueda sentir y ver lo que es reportear, ¿no? Como en una zona controlada, donde todos están en peligro. Y también, ¿no? A ir a casas, o sea, las únicas personas que sí me pedían que pusiera su nombre, pues eran mamás con hijos desaparecidos, ¿no? Ellas, o sea, a pesar del riesgo, lo corrían. Y ellas, en contraste, ¿no? Con que nos piden que a los criminales no se les mencione, ellas dan su cara, su nombre, su rostro. Y ellas, pues, recuerdo que fui a casa de una, yo no sabía si era una trampa, a mí me contactaron por internet, yo también iba muy asustada, pues yo viajo sola, o sea, la gente, hace poco alguien me dijo, bueno, ¿y tú ibas con escoltas? Y yo, claro que no, o sea, yo me colaba. Cada vez que iban los sacerdotes, el 23 de agosto, el grupo de sacerdotes que iba a rezar ahí donde fueron masacrados los migrantes, yo me colaba con ellos. Entonces yo entraba en la camioneta con ellos y cuando se iban, yo me quedaba por ahí. Y pedía hospedaje. A veces me equivoqué también en la pedida de hospedaje. A veces sí fui con unos reporteros de Monterrey y estaba también muy asustada, ¿no? Pero pues entonces a mí me habían contactado por internet de casa de una familia, que había una señora que le habían llevado a sus 3 hijos. Entonces ya fui a su casa, pues la señora sí, no era una trampa, la señora existía. Ella me dijo que me podía contactar con la señora Miriam, hablamos de hecho por teléfono, Miriam Rodríguez y yo, quedamos en que yo volvería después y ya cuando iba a volver la mataron, ¿no? En el camino recuerdo que yo iba saliendo de ahí, en eso recibí una llamada de otra señora que supo que yo estaba ahí en San Fernando, pero yo ya estaba de salida, y me empezó a decir rápido, anote mi nombre, mi hijo se llama tal, tal, y lo dice, y no ponga que le dije yo, porque mi esposo se va a enojar. Dice, pero sí, fue fecha tal, y colgó. Entonces ahí tengo la anotación, fue duro. Y también encontrar, o sea, quizás, pues eso es por un lado, pero por otro, fuera de San Fernando, que es encontrar a los centroamericanos, o sea, indígenas, MAM, ¿no? De Quetzaltenango, o sea, ver cómo las políticas del gobierno mexicano en cuanto a mala exhumación de cuerpos, en cuanto a perder las evidencias, en cuanto a que no les importan las víctimas,
incinerar cadáveres nada más porque les da la gana, ¿no? O sea, porque no hay ninguna orden de hacerlo. O sea, cómo eso destroza vidas. Y entonces también ir a las montañas en Quetzaltenango a ver familias que no hablan español, que me tratan de contar el dolor que sienten de que les entregan a sus hijos en cajitas, otros que no saben si lo que les entregaron fueron huesos de animal o si son sus hijos. Y las investigaciones que ellos hacen, que eso es muy hermoso también, una mamá salvadoreña investigando después de 6 años que la PGR le escondió a su hijo, lo encontró, o otro señor guatemalteco, pues contándome cómo cuando tocó el cuerpo ya de su hijo, estuvo 6 años esperando, que consultó videntes, que hizo todo lo posible dentro de su mundo, porque él pues no sabía ni que existía un consulado, no sabía que era la embajada, solo sabía que murió en México y él quería conseguir dinero para ir a México a rescatarlo de algo, ¿no? Cuando lo tiene ya en la plancha de la morgue y le enseñan los huesos y que me cuenta, mire, le toqué la cabeza y supe que sí era él y le dije, soy tu papá, ¿no? Entonces ese tipo de cosas así, que cuando me los contaban se me erizaba la piel. De ese señor, don Baudilio, por ejemplo, aprendí, me dijo, señor, cuando esté llorando alguna persona a la que le dan una noticia como la mía, ¿no? Que a su hijo lo mataron a golpes en la cabeza, lo peor que uno puede hacer es tocarle la espalda y darle golpecitos en la espalda porque lo que duele es el corazón, ¿no? O sea, ese tipo de, pues no sé, de testimonios son... Claro. Y pues uno los lee porque los dejé como monólogos. Yo lo que quiero en el libro es que la gente escuche directamente lo que yo escuché, casi sin intervenir yo. Yo solo presento cada uno de los testimonios y cada gente va contando la historia de lo que le pasó. No, y realmente son conmovedores porque digamos que de alguna forma son lecciones de vida, nos enseñan que muchas veces hay instantes en los que no consideramos que el sufrimiento de los hermanos, los compañeros, los amigos, pues es enorme. Griselda, supongo que Javier te hablaba de sus encuentros con las víctimas. ¿Qué impresiones tienes al respecto? ¿Qué te contaba Javier sobre estas personas que estaban buscando a sus hijos, sobre estas personas que tenían a un desaparecido o sobre estas personas que de alguna manera pues habían tomado algún día la decisión de buscar incluso venganza de propia mano? Sí, Javier en muchos momentos me compartió de cómo eran sus encuentros con las familias, ¿no? De personas desaparecidas o víctimas de otro tipo de violencia, ¿no? Recuerdo mucho el caso de Mirna Nereida, la líder de las rastreadoras del Fuerte, cuando Javier estuvo allá y con ella, estar en visitar los lugares, los hogares de otras familias de personas desaparecidas. Entonces, y también otro caso que recuerdo mucho es el de esta persona cuyo personaje con una granada en la boca, de esta mujer trabajadora, trabajaba en una carreta de mariscos, un puesto de mariscos, y bueno, un proyectil le impactó en su cara, en su boca, y bueno. Y Javier, obviamente, cuando tienes a alguien cercano con quien compartir estas historias, las historias que escuchas, que te platican, pues siempre es bueno poder compartirlas con alguien, ¿no? Y es una forma de vida, hacer este tipo de periodismo, creo que es una forma de vida dolorosa, triste, que requiere mucho acompañamiento, mucha sanación, como lo hace Marcela, ¿no? Que buscan
otras vías de no poder quedarse con ese estrés postraumático. Ahora estoy convencida de que muchas y muchos periodistas sufren de estrés postraumático, y no porque hayan vivido el momento, los hechos, sino que van acumulando tantas y tantas historias de horror, de masacres, ejecuciones, desapariciones, niñas, niños que quedan en la orfandad, que es muy difícil llevar una vida normal si no tienes ayuda profesional, ¿no? Entonces, ahora entiendo por qué también Javier muchas otras historias no me las compartía. Ahora entiendo por qué Javier no me mostraba fotografías, ¿no? Imágenes, porque él solo cargaba con todo ese tipo de información. Entonces, creo que es una gran responsabilidad para las y los periodistas que hacen el tipo de trabajos que hace Javier, que hace Marcela y que hacen muchas y muchos otros periodistas en este país. Entonces, pues bueno, no es fácil para ellos, para ellas, no es fácil para las familias, porque las familias también de alguna manera es como una vida, es un afectaciones, ¿no? Que se dan de manera paralela. Por un lado, la o el periodista está viendo afectada su vida emocional, su estabilidad emocional, pero también esto se traslada a las familias de muchas u otras maneras, porque vemos personas tristes en nuestras casas, personas que ahora entiendo por qué en ocasiones momentos de enojo, de frustración, de decepción. Digo, es que no es para menos, ¿no? O sea, los testimonios que están recabando, por supuesto que provocan afectaciones no nada más a ellos, sino que se traslada al ámbito familiar. Sí, y es terrible porque al parecer esto no se detiene y este mal social pues es una señal no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores que no han sido capaces de tener la sensibilidad de entender el trabajo de estos periodistas, porque como hemos dicho al principio, y con otros problemas como los feminicidios, como el crimen organizado que cada vez toca más vidas inocentes, pues también el ataque a periodistas marca lamentablemente este México. Pues el tiempo se nos va agotando, pero quisiera antes de terminar preguntarte, Marcela, ¿qué hay entonces de esta libertad de expresión o de esta no libertad de expresión? Ustedes como periodistas combativos, comprometidos, pues están, digamos, en el ojo del huracán, porque su trabajo es, decir que peligroso es decirlo con tanta sencillez que quizá el término quede corto, pero hay un trabajo brutal, bárbaro, de donde su vida incluso está en riesgo, está en juego, y como tú bien lo sabes, que has recibido amenazas y que de alguna manera tienes que vivir cubriendo con temor. ¿Qué piensas entonces de lo que se le conoce en estos tiempos como libertad de expresión? Ay, pues la libertad de expresión es una agenda pendiente, la verdad. Es una petición de hace muchos años. Es también, no sé, eso como impotencia, ¿no? Porque durante años hemos dicho, exigido, pedido, suplicado todo, pues porque en México haya condiciones, se creen las condiciones para poder ejercer un periodismo de manera libre, para que no tengamos que lamentar la muerte de ningún colega, para que las zonas no sean silenciadas, ¿no? O sea, porque cada vez que matan a un periodista, a un defensor de derechos humanos, están silenciando un territorio completo, están mandando un mensaje a sus colegas de lo que no se puede decir y a los ciudadanos. Entonces, pues no sé, es la agenda pendiente que nos toca construir, también de prevención, ¿no? O sea, tenemos que hablar también de prevención y también, como decía Gris, del autocuidado y el cuidado de los equipos, el cuidado colectivo, que eso es muy importante porque muchas veces también nosotros vivimos bajo tanto riesgo de tantos años y amenazas,
pues que cuando llega una amenaza uno no sabe ni si es verdadera, si es verdad, o sea, es como acostumbrarse a vivir así. Y uno ya no sabe reaccionar, porque ya no tiene parámetros para reaccionar diferente a como lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la libertad de expresión es un pendiente que este gobierno también tiene que asumir y quitar esa retórica de, bueno, eso era en el pasado. No, eso no era en el pasado. Cada gobierno, además de que carga los acumulados de los sexenios anteriores, además de que seguimos pidiendo justicia por Javier y por tantos otros colegas, ¿no? Y también, pues, reparaciones para sus familias. También toca, pues, que vean y que se crean las condiciones, que se revisen los mecanismos de protección a periodistas, leyes, fiscalías, para que la impunidad no sea la norma y para que realmente la gente que quiera silenciar a un periodista se la piense varias veces porque sabe que habrá un castigo. Estamos pidiendo entre varios periodistas pues que haga como un GIEI, ¿no? Un grupo internacional de expertos independientes que venga aquí a analizar los casos de impunidad de los periodistas y que nos marque una ruta nueva, independiente, fuera de las instituciones, pero que las instituciones cumplan sobre cómo actuar en casos de periodistas, o una comisión de la verdad de tantos periodistas. Tenemos al menos 150 periodistas asesinados desde el 2000, 30 periodistas desaparecidos, que de esos no se habla, ¿no? Tenemos muchos desplazados, muchos exiliados, necesitamos saber qué pasó. Y también una unidad, pues ya pidiendo nuestra carta a Santa Claus, pero sí creo importante, una unidad de respuesta rápida formada por gente independiente, internacional, que pueda llegar a las escenas del crimen al momento en que ocurre un asesinato y empezar la investigación y hacer investigaciones para que estas no queden en la impunidad, sepamos quiénes son y se castiguen, ¿no? Eso sería lo que queremos. Sí, ¿no? Y es que dices algo terrible. Periodistas asesinados, periodistas desaparecidos, periodistas desplazados, y que como afirmas, pues de esos no se habla, pero pues es parte lamentablemente de esta historia, y ojalá que su trabajo permanezca, que su trabajo, mi querida Marcela, como el de Javier, pues se siga leyendo, se atienda y se publique. Griselda, tú sigues pidiendo justicia, pero también, ¿cómo acompañas a otras personas que piden justicia en estos momentos y en estas circunstancias que tú conoces bien y que son tan dolorosas? Bueno, por supuesto que no dejaremos, como lo hemos hecho desde el principio, no dejaremos de exigir justicia para Javier, que su caso no quede impune, porque su crimen sigue impune, a pesar de haber ya 2 sentencias en contra de 2 de los autores materiales. Uno de ellos ya está muerto, pero bueno, sobre la autoría intelectual todavía no hay nada. Entonces, eso de alguna manera a mí me llevó a buscar y tratar de entender y visibilizar por qué las familias de periodistas asesinados, desaparecidos, no están exigiendo justicia, por qué no están exhibiendo la impunidad, ¿no? ¿Y qué ha pasado con ellas? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Y bueno, lo que hemos podido documentar es que están invisibilizados estos casos, desde luego, porque tienen miedo, pero también porque no han tenido acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, quienes son las que realmente pueden apoyarles, porque si esperamos a que sean las instituciones del Estado las que saquen adelante los procesos de cada una de las familias, pues entonces no vamos a obtener absolutamente nada, ¿no? Está comprobado, tenemos claro las familias que al Estado no le interesan nuestros periodistas muertos, desaparecidos. Entonces, obviamente, de manera natural, tampoco les importa qué es lo que pase con las familias de periodistas asesinados, en qué condiciones quedan, en qué condiciones viven sus hijos, las afectaciones, en qué condiciones
precarias viven la mayoría de ellos, sobre todo quienes viven en regiones apartadas de los diferentes estados del país. Entonces, estamos trabajando ya, estamos por concretar la conformación de una red de apoyo, al menos comunitario, para familiares de periodistas asesinados o desaparecidos en México. Estamos involucradas familias de diferentes regiones del país, como obviamente Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Estado de México, Guerrero, y bueno, el objetivo es, para mí, uno de mis objetivos es que logremos empoderar a quienes ahora se quedaron al frente de estas familias, las que han estado dando seguimiento al proceso judicial de cada uno de estos casos y fortalecerlas, ¿no? O sea, fortalecerlas, aportarles todas las herramientas necesarias para que ellas estén bien, el autocuidado, cuiden su salud y que eso nos saque, ¿no?, del aislamiento, ¿no?, en que han estado la mayoría te puedo asegurar, por décadas, ¿no? Estamos hablando de asesinatos de periodistas de hace más de 10 años, de desapariciones también de hace más de 10 años, y que tenemos que dar una sacudida, ¿no? No somos un grupo especial de mujeres, ¿no?, porque ellos eran periodistas, somos víctimas. ¿Qué necesitamos? Que sus casos obtengan justicia, que buscamos que no queden en la impunidad y que lograr que el Estado repare a estas familias y bueno, que eso nos permita a las familias poder retomar nuestros proyectos de vida. Muchísimas gracias, Griselda. Muchas gracias de verdad por estas reflexiones que tienen que servir para que la justicia se mantenga, o mejor dicho, se mantenga la búsqueda de justicia. Muchísimas gracias, Marcela, porque también tu trabajo, pues de alguna manera es una voz que se levanta, una voz que exige, que reclama y que nos permite enterarnos de cosas que duelen, que lastiman, sí, pero que son necesarias para comprender este país y para decir ya basta. Y también, antes de terminar este podcast, quiero invitar a los periodistas que nos escuchan o que nos escucharán a que participen en la nueva emisión del certamen, el Premio Nacional de Periodismo Javier Valdés Cárdenas. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este podcast. Gracias de nuevo, queridísimas Griselda y Marcela. Y gracias a quienes hacen posible este podcast, Álvaro Ortiz en la producción con Carmen Cuevas y Jessica Muñoz. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Abrazos. Gracias. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.